Bien, después de nuestro primer video sobre ciencias políticas en el que hicimos algunas propuestas para mejorar la selección de candidatos y de candidatas, pues nos toca abordar un segundo tema también en la línea de las ciencias políticas y es el papel que tiene la oposición como base de la democracia. Realmente, para ir planeando o al momento que me puse a planear este video, pues yo quise ubicar al menos tres razones por las cuales tenía sentido dedicarle tiempo a este tema. Y la primera razón que encontré y que les comparto a modo de introducción es que si no hay oposición, no hay democracia, porque se trata del ingrediente principal. Sería como contar con una computadora, con un ordenador, pero sin acceso a Internet. Esa es la primera razón. La segunda razón, y que me preocupa mucho, es que si hacemos un recorrido por la geopolítica del mundo, especialmente en nuestra región, nos vamos a dar cuenta que falta oposición. Es decir, en otros momentos de la historia ha sido fácil identificar a este candidato, esta candidata, representa a la oposición, pero en este momento hay un vacío, ¿sí? No hay una voz cantante y falta el respaldo y eso pues lógicamente no ayuda a que la democracia madure. Entonces esa es la segunda razón por la que dije tenemos que tratar este tema, la falta de una verdadera oposición en gran parte de la geopolítica del mundo. Y lo tercero, sí, que justifica este tema, pues que si no hay oposición, hacer un llamado a que ésta se reconstruya, porque cuando ya vienen las elecciones, pues obviamente hay tiempo establecido, una serie de plazos, de términos que la legislación electoral establece en cada país del mundo y lógicamente pues no se puede hacer una oposición de un lunes para un martes, tiene que haber un proceso de selección de perfiles y de acompañamiento de los mismos, pues para que estén a la altura de las circunstancias. Así que por estas tres razones vamos hoy a hablar de la oposición como base de la democracia. Y como siempre, para no perdernos en un tema tan interesante, pues vamos a presentar un índice. Este índice es muy sencillo, abarca 4 puntos, 4 incisos. Primero, la democracia como tal, porque obviamente vamos a hablar de ella. En este punto haremos un recorrido histórico a nivel internacional y me permitirán hacer una breve parada en la dimensión de la democracia en México, por ser yo mexicano y muchos de los que pues están conectados o se conectarán, pues también pertenecen a la República Mexicana. Pero como vamos a hablar primero del origen internacional, pues si ustedes nos están viendo de cualquier otro país, permanezcan porque igualmente es algo que tenemos en común. Ya de ahí hablaremos en términos generales sobre la oposición como tal, lo que no debe ser y lo que debe ser, es decir, sus características y por último estaremos haciendo un análisis de conjunto para que no quede esta información, estas ideas como una serie de cabos sueltos, sino más bien a modo de resumen, de síntesis o conclusión, como les parezca mejor. Así que sin más, vamos a iniciar pues hablando acerca de la democracia, cuya esencia y raíz es, entre otros elementos, el que exista una verdadera oposición. Empezamos haciendo un breve recorrido histórico, pero antes de eso es importante que si la palabra más sonada va a ser democracia, conozcamos su significado. Y la estrategia para conseguirlo, la sabemos desde chicos, es el uso de las raíces, de las raíces etimológicas, de la raíz etimológica, en singular, que se escucha mejor. Y en el caso de democracia, tenemos la raíz que nos dice demos, que significa pueblo, y kratos, que quiere decir gobierno o poder. Es decir, que es el pueblo el que le autoriza al presidente, al primer ministro,
al jefe de gobierno, dependiendo del nombre que tengan, de acuerdo a cada legislación, gobernar, ser o ocupar el cargo que le da la titularidad del poder ejecutivo. Entonces, democracia es que el poder reside en el pueblo y que ese pueblo, mediante el voto, permite, ¿verdad?, que se renueve o cada cierto tiempo los diferentes niveles de gobierno. Entonces, demos, que significa pueblo, y kratos, que quiere decir gobierno o poder, con esa categoría sociológica de base de pueblo. Bien, haciendo un recorrido histórico, pues obviamente nos tenemos que ir a la cuna de la filosofía, que es Grecia. Yo siempre he dicho que la humanidad entera es deudora, pues, de todo el patrimonio filosófico griego. No olvidemos que además de haber pasado del mito a logos, pues también nos dieron todo el bagaje político y democrático inicial. Basta pensar en las obras de Aristóteles o en el libro La República de Platón para darnos una idea, una pequeña aproximación a lo que ha sido. El antecedente más remoto de la democracia lo vamos a encontrar, como ya dijimos, en Grecia, en las ciudades-estado de influencia griega, entre los siglos V y IV antes de Cristo. Recuerden que vamos de mayor a menor porque estamos camino al año cero, ¿sí? Y que es cuando comienza nuestra era. Obviamente había en este contexto diferentes ciudades-estado. En cada una de ellas había modelos democráticos más o menos parecidos. Por supuesto que Atenas era la que dominaba la escena y la democracia se ejercía de una forma muy interesante. Los hombres, porque pues obviamente había un enfoque machista, recordemos pues toda la lucha que han recorrido las mujeres en el ejercicio de sus derechos, ya desde entonces había esta deuda para con ellas. El punto es que pues los hombres, ¿verdad?, que vivían en la ciudad-estado participaban bajo el modelo de una asamblea, una especie de foro donde se discutían temas administrativos de la ciudad-estado y literal la mayoría ganaba. Pero también había un dato muy curioso. Para evitar el tráfico de influencias y este tipo de cosas, había ciertos cargos que se sorteaban, por ejemplo, en cuestiones del Poder Judicial. Y de hecho tenían una máquina muy sofisticada, ¿sí?, que se encargaba, con los mecanismos obviamente primitivos, de este sorteo. Por supuesto que ahorita pues no podríamos utilizar el modelo del sorteo porque no debemos de llegar por suerte, sino por méritos, por capacidad y también pues por estudios o por el perfil que se vaya teniendo. Pero así comienza este primer paso de la democracia en Grecia, donde se traduce en participación de la base social a través de una asamblea. Obviamente, dando el salto de muchos siglos, porque esto no es una clase de historia, sino una revaloración del papel de la oposición, pues llegamos a nuestra era, en concreto a la Revolución Francesa en el contexto de 1789 y del siglo XVIII. Aquí encontramos la síntesis de todo el bagaje intelectual del siglo de las luces y de aquellos pensadores que, como Rousseau, pues fueron sentando las bases de lo que luego sería esta revolución, donde pues se pone de manifiesto que hay que terminar con el absolutismo tan característico de las monarquías, la francesa no era la excepción, y por supuesto el origen de los derechos del hombre y del ciudadano que más adelante se van a transformar en los derechos humanos al término de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque este movimiento también tuvo su contrarrevolución con Robespierre, sí que le debemos de reconocer que su impacto, tanto en el ámbito de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como haberle puesto un freno total y radical al absolutismo, pues obviamente que van a contribuir a la democracia.
Y este modelo francés pues va a ir llegando a distintos países, como por ejemplo a los Estados Unidos de América y posteriormente pues también a México, que es el país pues del que yo soy. Habiendo mencionado la Revolución Francesa, pues como les digo, después de este tiempo, cada país pues fue analizando la cuestión de la democracia con sus luces y sombras. En muchos de ellos aceptaron, en otros no, pero la realidad es que fue a raíz de 1789. Y ahora voy a hacer una escala muy breve en el caso de México, donde pues hay que hablar acerca de 2 años que fueron fundamentales en la construcción de la democracia. Y son 1910 y el año 2000, el marco del nuevo milenio. En 1910 se considera el primer gran paso hacia la democracia porque surge la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, encabezada por Francisco I. Madero bajo el eslogan, que hoy tiene rango constitucional, de sufragio efectivo no reelección en el caso concreto del presidente de la República. Aquí no haremos una valoración del porfiriato, porque evidentemente Porfirio Díaz tiene muchas cosas positivas que no siempre se le han valorado, pero claro, pues tuvo, en mi opinión, le debemos mucho por la obra pública que realizó. Sin embargo, pues siempre pesarán sus dos errores o sus dos pecados, por decirlo así, un olvido del campo y que si él se hubiera retirado unos cuantos años antes de 1910, habría sido despedido como un héroe, que lo fue, aún cuando deja el cargo por la Revolución Mexicana, en el puerto de Veracruz, le despiden como héroe, pero habría salido sin necesidad de un exilio, pienso yo, si se hubiera retirado un poco antes. El punto es que, bueno, el porfiriato tiene sus claros oscuros, pero en mi opinión tiene más claros que algún punto negativo. Los hay, pero si hacemos un promedio, pues sí sale bien calificado. Pero bueno, ¿por qué se considera la Revolución Mexicana como un paso en la democracia de México? Primero, porque se consideró que con el sufragio efectivo no reelección, pues se protegía el que alguien se perpetuara en el poder. Eso es el primer aporte. Y el segundo aporte, que 7 años después del inicio de la revolución, tenemos la Constitución del 5 de febrero de 1917, que es nuestra Constitución actual y que por supuesto pues tiene un claro espíritu democrático en toda su redacción. Sin embargo, vean cuántos años tuvieron que pasar, se requirieron instituciones como el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral. Yo siempre he dicho que son instituciones que se tienen que cuidar, ahora es el INE, ¿sí? Porque han sido todo un proceso. Realmente el primer paso fue en 1910, pero una consumación de la democracia fue hasta el año 2000, cuando después de haber tenido a puros presidentes del Partido Revolucionario Institucional, pues llega, derivado de una buena oposición, el triunfo el 2 de julio del año 2000 de Vicente Fox Quesada, que se convierte en el primer presidente del Partido Acción Nacional, va generando lo que hoy ya se tiene como alternancia política en el poder. Y bueno, este cambio de paradigma en la historia de México se logra porque Vicente Fox supo ser oposición en su discurso, en su cercanía, en la necesidad y el uso de la palabra cambio. Entonces, para México realmente la democracia en el sentido más moderno de la palabra pues lleva sus primeros 22 años de vida, es verdad, el antecedente más remoto es de 1910, pero todavía pues llevamos apenas esos 22 años, ¿no? Entonces, en este contexto podemos ubicar el desarrollo histórico a muy grandes rasgos de la democracia, tanto a nivel internacional, que es donde aparece Grecia y Francia, como ya en el proceso interno de cada uno de los países. Yo les propondría que dependiendo del país desde el que nos estén viendo, pues ubiquen cómo llegó la democracia, cómo fue recibida, si hubo oposición o no, ya en la historia nacional
de cada uno de ustedes. Pues con esto creo que tenemos claro que el poder queda en manos del pueblo, ese es el principio democrático, y bueno, el papel de la oposición como ingrediente principal junto con el voto, tanto el voto pasivo como el voto activo. Ahora vamos a pasar propiamente a lo que es la oposición y nos aparece como primer punto que la oposición es la esencia de la democracia. Yo pienso que para hablar de democracia se tienen que sumar tres palabras: voto, libertad y oposición. Oposición que tiene una doble tarea con el gobernante en turno, y es la de confirmarlo o la de confrontarlo. Obviamente confrontarlo de forma pacífica y dentro de lo que marca la Constitución. ¿Por qué digo que a veces le toca confirmar y a veces le toca confrontar? Porque si el gobernante en turno mete una iniciativa de ley que tiene un buen fundamento técnico, que coincide con varios modelos económicos y es muy probable que funcione, pues no tendría sentido que la oposición, valga la redundancia, se mostrara hostil o en contra. No, yo creo que en ese caso es válido confirmar, porque además eso da legitimidad a la decisión que se está tomando. Pero evidentemente, cuando sucede el caso contrario, que lo que se propone no tiene fundamento técnico, todos los modelos económicos arrojan que va a haber un resultado negativo, bueno, pues ahí claro que hay que confrontar. No desde la vía de la violencia, porque esa no lleva a ninguna parte, pero sí de una forma pacífica y clara. Entonces, la oposición es la esencia de la democracia junto con el ejercicio del voto, del sufragio. Ahora, aquí, ¿por qué es la esencia? Porque sin la oposición solamente se escucha una voz, solamente se escucha un camino. Y esto impide la unidad en la diversidad, que es otra de las características de la democracia. O sea, la democracia tiene que ser un concierto de voces, ¿sí? Donde de todas ellas podamos elegir aquella que consideremos más apropiada para el desarrollo de nuestro país. Pero si no hay una voz crítica con los gobiernos en turno, pues obviamente se va perdiendo la riqueza de opiniones y se puede llegar a un régimen totalitario como los que vimos durante el siglo pasado, el siglo XX, y que le costaron a la humanidad dos guerras mundiales. Sobre todo me refiero a la segunda, entre 1939 y 1945. Entonces, realmente, incluso a nivel personal, siempre nos conviene tener a uno o dos críticos que nos ayuden a mantener los pies en la tierra y que nos permitan en un momento dado considerar todas las variables antes de tomar una decisión. Bien, ahora, dicho esto, ¿cómo podemos definir? Ya pusimos algunos ejemplos que lo explican, pero ¿cuál sería la definición más exacta, más precisa de la palabra oposición? Tenemos que acudir a los diccionarios, en mi caso al diccionario de la lengua española, el cual nos dice que la palabra oposición significa conjunto de grupos o partidos que en un país se oponen a la política del gobierno o al poder establecido. Es decir, que sirven de filtro, que sirven de contrapeso, que sirven para que el gobierno en turno salga de su zona de confort y pueda considerar las otras variables que por X o Y no está teniendo en cuenta. Ese es el papel de la oposición y debe de ser una postura pacífica, ¿sí? Porque no hay que romper con la unidad nacional, que además es un tema constitucional, y al mismo tiempo con claridad, con franqueza, de forma directa, para que se pueda tomar nota y de verdad vivir la democracia, que es tomar lo mejor de cada postura, es realmente
tener horizontes y no cerrarnos únicamente a una lectura de la realidad. Entonces, eso es la oposición y por eso lo vemos como un elemento constitutivo de cualquier democracia que pueda decirse moderna, de cualquier democracia que pueda decirse madura. Bien. Ahora, hay tres vicios de la oposición. Por eso ponemos como subtítulo ¿qué no debe ser la oposición? Y aunque se pueden agregar otros que ustedes pueden poner en los comentarios, yo al menos ubico tres vicios, o sea, tres actitudes, estilos que deberían de evitarse, pues para que la oposición pueda ser efectiva, para que la oposición pueda ser productiva. El primer vicio, y que es muy común, el de la negativa caprichosa. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo podemos entender? Pues vamos a suponer que un presidente, sí, o presidenta, ¿verdad? Desde luego, propone una iniciativa y como decíamos, es una buena iniciativa. Ah, pero entonces la oposición dice no, porque como va a dar un buen resultado, este va a saltar a la fama y mejor no. Y entonces votamos en contra. Hay que tener cuidado, porque votar en contra de algo que de suyo tiene todos los fundamentos, bueno, es un acto de libertad. Nadie le va a decir a un diputado o senador por quién votar, pero la realidad de las cosas es que al menos éticamente sí tiene que haber un cuestionamiento profundo de cuál es el fundamento de ese voto en contra o de esa abstención para que no se convierta en una negativa caprichosa que termine por afectar a los más necesitados y también a la clase media que hoy está reduciéndose. Esto es un tema importante. O sea, la idea, digamos, es que aumente la clase media y disminuya la pobreza, pero está sucediendo el efecto contrario y algunas veces puede deberse a esta negativa caprichosa. Lo segundo que es considerado un vicio es que la oposición asuma un discurso moralista. Aquí quiero hacer una aclaración. Yo, por supuesto, que creo en la moral. La moral es necesaria para el desarrollo de cualquier sociedad. Moral es sencillamente distinguir entre el bien y el mal, entre lo que construye y destruye, ¿no? Y siempre vamos a optar por lo que construye. O sea, la moral y la ética son dos elementos fundamentales. Sin embargo, como todo en esta vida, se puede distorsionar y es cuando yo le llamo moralista. Cuando la oposición se autoproclama Mesías, cuando la oposición se pone en un pedestal como si tuviera la verdad absoluta. Eso es a lo que yo llamo discursos moralistas. Que no se me malinterprete, estoy a favor de la moral, pero no de lo que se llaman sepulcros blanqueados, ¿no? Tomando esta frase bíblica que nos viene muy al caso, el sepulcro blanqueado, ¿qué quiere decir? Que por fuera la tumba brilla, pero por dentro pues ya hay restos nada más. Entonces sí que hay que tener cuidado con ese discurso de tipo regañón, vamos a decirlo así, pero que no tiene una propuesta de fondo. El tercer vicio, y este desde luego es muy peligroso, cualquiera que lo quiera comprobar, pues basta con que abra un libro de historia, sobre todo de historia contemporánea, universal, y son el enviar un mensaje de extremos, sea de extrema derecha o de extrema izquierda. La economía, la calidad de vida de las personas se tiene que manejar con manos de cirujano. Y esto quiere decir con el más perfecto de los equilibrios. Los extremos suelen incitar pues, a ciertos grupos radicales que lamentablemente nunca faltan en una sociedad y claro, puede sonar muy mediático el asunto, pero a la larga esto genera nacionalismos, genera división e incluso violencia, ¿no? Verbal, física y de todo tipo. La humanidad ha intentado salvarse a partir de los extremos, pero estos extremos nos han enseñado que el resultado es siempre negativo. Entonces, realmente hablar de extrema izquierda o de extrema derecha nunca nos va a llevar a nada. ¿Por qué?
porque ni me puedo olvidar de los más pobres en aras de los empresarios, pero tampoco me puedo olvidar de los empresarios porque producen empleo y entonces si me olvidara de ellos, si lo rechazara, provocaría más pobreza, ¿sí? Que es todo lo que trae la ideología de la lucha de clases y todo este tipo de realidades. Entonces, más que un mensaje de extremos, lo que se necesita es una propuesta. Estos serían 3 vicios de la oposición que se deben de evitar precisamente para que no pierda de vista su doble función, o confirmar o confrontar de forma pacífica con un buen nivel de comunicación y con la evidencia de los datos que contrarresten lo que quizá una perspectiva muy cuadrada, muy cerrada de quien gobierne, pues pueda llegar a tener también como viso suyo. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que no debe de ser. Pero para hablar en positivo, lo que sí debe ser, ¿cuáles son las 6 características de una verdadera oposición? Y cuando digo oposición, me refiero que debe haber un rostro visible. Tiene que haber una persona, ¿sí? Que con el respaldo de su partido y con un cierto consenso social sea la voz cantante. Si un hombre, una mujer que tenga esa capacidad de sumar, porque no hay oposición si no hay suma, no hay oposición si no hay liderazgo. Entonces hay que ir preparando personas, hay que ir formándolas, ¿sí? Y permitiéndole hacer carrera política. Cuando digo carrera por política no lo digo en un sentido negativo, corrupto, no, lo digo que vaya teniendo experiencia en diferentes puestos como servidor público y también, ojalá, con experiencia en la iniciativa privada para que su visión sea lo más amplia posible. Tenemos entonces 6 características. En algunas utilicé un lenguaje coloquial para darme a entender mejor, pero considerando que nos escuchan de diferentes países y que a lo mejor el lenguaje coloquial no se entienda al 100%, haré sus acotaciones. Bueno, la primera característica que debe tener la oposición es que se trate de un perfil conocido y sin cola que le pisen. Sin cola que le pisen quiere decir un buen expediente, que no tenga manchas en materia de ética, en materia legal. Es cierto, le pueden inventar algo, pero cuando alguien es íntegro, ese ser íntegro te sostiene, te defiende y desmiente a quien, pues con alguna otra intención, pues te quisiera sacar del ruedo. Cuando digo perfil conocido, me refiero a rostros que se puedan identificar en un video, en redes sociales, en un programa de radio, al escucharle. Perfil conocido, y uno se va siendo conocido por la trayectoria. Entonces, es importante que tenga trayectoria y cuidar su expediente, porque si ya el expediente está lleno de detalles o de detallotes o de cuestiones graves, pues obviamente eso resta credibilidad y nos lleva a que en vez de resolverse los problemas del país, pues se produzca un desmantelamiento del mismo. La segunda característica que debe tener el líder o la líder de la oposición es bases académicas y cercanía con la gente, con las personas. Es cierto, no porque alguien no tenga estudios significa que esté excluido de dar una opinión sólida. Yo lo entiendo, por supuesto que los estudios no te hacen mejor persona en cuanto a moral, pero es un hecho que vas a dirigir un ayuntamiento, vas a dirigir un gobierno estatal, vas a dirigir una nación. Entonces, si aparte de buena persona tienes los estudios, aprovéchalos porque nadie se pelea con lo más. Si yo tengo 7 herramientas, ¿por qué voy a llegar solo con 2 pudiendo utilizar las otras? Entonces, aunque la ley, bueno, en el caso de muchos países no exige en todos los cargos una base académica, pues yo pienso que el partido a la hora de su elección interna puede revisar sus estatutos y considerar el área jurídica algo al respecto o incluso que se vuelva una iniciativa de ley.
pero sí tiene que haber una base académica porque debe de haber nociones en materia de idiomas, en materia de sociología, en materia de economía, incluso de oratoria, para poder comunicar el mensaje. Ahora, al tiempo que debe de haber esta dimensión intelectual, también debe de haber la sensibilidad suficiente para que la oposición sepa hablar de acuerdo al contexto. No significa falsear, significa decir la misma verdad, la misma postura, pero entendiendo quién es mi auditorio. Si yo, por ejemplo, es un hipotético, fuera economista, pues con los economistas puedo hablar desde un punto de vista técnico, porque estoy entre colegas, pero cuando ese candidato líder de la oposición va a una comunidad donde no hay economistas, donde los dilemas son de otra índole, tiene que ser capaz de traducir su mensaje técnico a un mensaje coloquial y cercano que no sea vulgar, pero que sí sea cercano. ¿Por qué no vulgar? Porque la gente, aunque no sea de tu carrera, pues es digna de todo nuestro respeto, ¿sí? Y entonces ahí es donde vamos encontrando un elemento más de lo que debe ser la oposición, o dicho de otra manera, quien lancemos como opositor, pues que no le falte esto. La tercera característica para mí es la característica madre, la característica capital. Que el líder de la oposición apueste por la propuesta en vez del te lo dije. El te lo dije suena a regaño, el te lo dije suena a moralismo. Es verdad que hay veces que sí, cuando ves venir el problema, pues sí te dan ganas de soltarlo, ¿no? Te lo dije. Pero el te lo dije es queja sin implicación. Es preocuparte sin ocuparte. Deja el te lo dije. Lo que necesitas es hacer una propuesta. Que hay desabasto de agua, olvídate el te lo dije, que lo iba a ver. Y mejor haz la propuesta de qué medidas se van a tomar en materia de infraestructura para responder a este tema que es delicado ya en prácticamente todo el planeta. Entonces, aquí hay que quitar las descalificaciones y meter la propuesta. Y habrá quien me diga, eso es muy utópico, eso es muy ingenuo. No es ingenuo. Cuando tú tienes una propuesta bien explicada, aunque te descalifiquen, la descalificación se evapora, porque la gente lo que quiere es soluciones. Sí debate, sí una sana controversia, pero que los debates sean propuestas, en vez del te lo dije, que, como digo, no nos lleva a puerto seguro. Y derivado de esto, también el opositor debe contar con capacidad argumentativa. El opositor no es el que se enoja, porque el que se enoja pierde, como reza esa frase popular. El que se burla es porque se le acabaron los argumentos. No, se necesita saber contraargumentar y hacerlo además de un modo institucional, ¿sí? Porque la democracia necesita instituciones y no hay que perder esa perspectiva institucional que a tantas generaciones antes de nosotros, los jóvenes adultos, les han costado. Otro de los elementos es ir a lo esencial, pero a lo esencial de lo que le preocupa a la gente, sus dificultades económicas, el que no puedan, por ejemplo, llegar a fin de mes, la falta de acceso a la educación, a la salud, la fuga de cerebros tan tremenda de que tenemos por falta de tecnología. Bueno, eso es ir a lo esencial y no darle tantas vueltas al tema que se vuelva rollo, que se vuelva una serie de lenguaje burocrático que no nos lleve a la esencia, al meollo del asunto. Y por último, ese opositor, esa opositora, esa persona tiene que saber responder para qué y cómo. ¿Para qué quiero hacer esto si llego al cargo? ¿Cuál es la meta a alcanzar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque ese cómo tiene un elemento procesal, tiene un elemento operativo que no podemos pasar por alto, porque si no, no es oposición, es simplemente ruido. Y hay que tener cuidado con eso, porque el ruido no nos va a ayudar frente a la inflación y frente a otros problemas. Bueno, esas son las características, lo que no debería de faltar. Y llegamos al final de esta breve intervención, que es el análisis de conjunto, o sea, las conclusiones. Tenemos primero que la oposición no nace,
O sea, no es por generación espontánea, no es un factor ambiental. Ah, mira, llovió y ahora hay un opositor u opositora. No, la oposición no nace, sino que debe formarse. Y ese es el tema, que luego ganan los tiempos. Es decir, construir perfiles, modelos de liderazgo dentro de las estructuras de los partidos políticos o también de las candidaturas independientes en aquellos países cuya legislación electoral lo permite. Y retomo lo que decía yo en el video pasado, es útil la figura que yo llamo del fichaje, pues empezar a invitar a jóvenes que libremente quieran participar, que tengan ya la mayoría de edad y que sean activos, por ejemplo, en el lugar donde viven. Por ejemplo, si yo veo que está metido en esta cuestión de cuidado al medio ambiente, es el líder, es el que coordina, limpieza de playas. Oye, eso es un elemento de que puede ser el día de mañana un buen candidato. Si yo estoy viendo que está en la sociedad de alumnos, caray, ese es otro elemento que puede servir el día de mañana. Si yo estoy viendo que en la universidad está generando un proyecto de acción social en una zona alejada, en la periferia, oye, eso es otro elemento. Entonces, esto es importante. Claro, aquí ya no estamos hablando simplemente de los primeros pasos de un candidato. Para la oposición, pues ya debes de llevar un camino recorrido. Aquí hay que partir, pues, de quien ya va acumulando ese puntaje. Se necesita una voz que cuente con el respaldo de un partido o coalición. Esto es importante porque si en un partido hay 70 que la quieren hacer de opositores, pues lo que va a pasar es que la voz se diluye. Hay que hacer silencio para que de las 70 se escuche una y que esa una sea la mejor. Esto, claro, es un ejercicio hasta de renunciar al propio egoísmo, lo cual yo sé es difícil, no soy ingenuo, pero es real. Una voz que cuente con el respaldo de un partido o coalición y, por supuesto, una presencia eficaz, aunque eso sí, respetuosa, muy respetuosa de los límites de gasto y del tiempo que la legislación de cada país asigne en redes sociales para llegar pues también a los jóvenes, ¿no? Escucharlos, se puede hacer un intercambio. Pues que todo esto nos lleve a la conclusión de que es necesario, en los países donde no lo hay, retomar la figura de la oposición, no para dividir, sino que la democracia lo admite como elemento constitutivo y desde ese elemento constitutivo se lanza a la acción política y al servicio público tan necesario en nuestros días.